Ya le adelantábamos ayer que hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre. Por tal motivo me acompaña esta mañana Elena Jerez. Ella es endocrina en el Hospital Dr. José Molina Orosa, a quien ya paso a saludar y a darle las gracias por estar aquí. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí en esta pequeña charlita. Y nosotros también, de que haya podido estar. Bueno, Día Mundial de la Diabetes. Yo siempre digo que este tipo de días sirven pues, para concienciar, digamos, e informar, supongo. Probablemente deberíamos concienciar a todos los días del año. Es bueno tener un día para que la gente no se olvide de esta enfermedad, porque a pesar de que estamos muy conscientes de las enfermedades raras, de otro tipo de patologías, lo cierto es que la diabetes a día de hoy es una de las grandes epidemias de nuestro siglo y que además se añade el factor añadido de que es una de las principales causas de mortalidad, con lo cual sí, es fundamental tener un día para recordar lo importante que es esta enfermedad. Muy bien, bueno, ¿este vídeo me lo vas a dejar, Luis? Vale, perfecto. Doctora, estamos viendo un vídeo que resumen un poco lo que es usted, ahora me lo va a contar un poco mejor, pero mucho oímos hablar de la diabetes, incluso el azúcar, como dice mucha gente, exactamente. como dicen muchas personas mayores, pero yo no sé si realmente seríamos capaces de detectarla, algún síntoma para poder ir lo antes posible a que nos den atención médica. Bueno, hay dos métodos generalmente para detectar la diabetes a día de hoy. Existe un perfil de diabetes, que es normalmente la diabetes que aparece en la infancia, a veces puede ocurrir también en la edad adulta, pero normalmente en la infancia, la que todo el mundo conoce como la diabetes tipo 1 o mal llamada diabetes insulino dependiente, que se caracteriza porque el paciente de entrada padece de forma abrupta, muchas ganas de beber agua, muchas ganas de orinar, pierde peso de forma brusca y empieza a tener, eso es debido a los niveles de glucosa elevados en sangre. Normalmente, por lo general, están por encima de 200. Luego existe otro tipo de diabetes, que es la que más normalmente, comúnmente la gente llama la azúcar, tengo la azúcar alta, Sí. que normalmente se detecta a través de analíticas, o bien porque su médico de atención primaria hace dos analíticas consecutivas donde ve una glucosa en ayunas por encima de 126, o porque hay otro parámetro que nos dice cómo está nuestro azúcar promedio en 4 meses, que está por valores por encima de 6,5. Con esos datos, es normalmente una diabetes asintomática, ya establecemos el diagnóstico de diabetes y procedemos a tratar al paciente, bien con dieta y ejercicio o también muchas veces la ayuda farmacológica. Vale, me ha hablado de dos tipos de diabetes, yo no sé cuál es la más habitual y por lo que le escucho, esta segunda, ¿puede ser evitable? La segunda probablemente va muy en relación sobre todo con la epidemia de obesidad que estamos teniendo, ¿vale? Puede ser potencialmente evitable, hay un factor contra el que no podemos luchar, que es la genética, es decir, si nos tocan unos genes desfavorables, pues evidentemente no podemos luchar contra eso, pero sí podemos luchar contra el factor ambiental. El factor ambiental viene dado por el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física completa y la mala alimentación. Una mala alimentación, una persona que no se mueve, pues inevitablemente terminará en algún momento de su vida teniendo complicaciones metabólicas y entre ellas la más frecuente, la diabetes. Bueno, esto es para recapacitar todos, porque además los más pequeños también son los que empiezan a no moverse, los mayores también tenemos que movernos, por supuestísimo, pero es que en los últimos tiempos, pues por el cambio de vida que sufrimos, los niños cada vez se mueven menos y por eso no sé si tiene algún factor de riesgo el que se les detecte más pronto que tarde. Está asustando mucho las cifras porque, como te decía antes, lo normal es cuando tú detectas una diabetes ver una diabetes tipo 1 en edades jóvenes, ¿no? Asusta un poco las cifras cada vez más alarmantes que tenemos de diabetes tipo 2 en niños pequeños. Es fundamental que los niños en las escuelas, los padres, pues se hagan medidas preventivas, que tengan en cuenta que
cuando hagan la cesta de la compra, pues que los alimentos que compren sean alimentos ricos, sobre todo frutas, verduras, disminuir el consumo de los azúcares simples, de la bollería industrial, Procesados. alimentos procesados en general, e intentar mantener una alimentación más basada en la dieta mediterránea que España habitual, que tenemos Siempre en España. Teníamos y que hemos lamentablemente olvidado. Poco a poco. Justamente el lema de este año para el Día Mundial, siguiendo yo creo que la estela del año pasado, es protege tu familia. Efectivamente. La involucración de los familiares y del entorno más cercano, pues eso, con unos hábitos saludables como nos comenta. Es fundamental. Primero, el paciente, por supuesto, se tiene que concienciar. En el caso de los niños suele ser más complicado porque sí necesitas una implicación directa de los progenitores o de los tutores. Pero también en la gente mayor es importante que el entorno familiar sea consciente de la importancia que tiene esta enfermedad. No nos olvidemos que las complicaciones derivadas de la diabetes son lo que van a matar al paciente en un futuro, ¿vale? El infarto, la trombosis, el quedarse ciego. Entonces, una buena medida de control a tiempo, una buena dieta, una actividad física adecuada, seguir las recomendaciones del médico de familia, del endocrino, del especialista que te esté viendo en ese momento, ayudan a que esa progresión no evolucione y que vayas pues bien. Y por supuesto el entorno social y familiar es fundamental en estos casos. Todas las enfermedades crónicas tienen este pequeño hándicap añadido. Y el entorno familiar siempre es fundamental. Doctora, yo no sé si la situación aquí en Lanzarote difiere mucho del resto de las islas. No sé si hay datos o no. Bueno, la verdad es que datos tenemos los mismos que tenemos en el resto de islas. Tenemos registros de un mapa de procesos en diabetes, y respecto a los números en general somos bastante parecidos a otras islas. Es cierto que hay determinadas complicaciones, como puede ser la retinopatía, la cardiopatía isquémica, que sí son un poco más prevalentes en los pacientes con diabetes. Pero en general nuestros números no difieren mucho del resto de Canarias, que lamentablemente hay que decir que Canarias, si bien no tiene mayor prevalencia de diabetes que el resto de España, sí es la comunidad con mayor tasa de complicaciones derivadas de la diabetes a día de hoy. ¿Y por qué crees que pasa esto en Canarias? ¿Por qué en Canarias tenemos esas cifras tan elevadas? Yo creo que en parte es un problema generalizado derivado principalmente de no darle la importancia al problema desde el inicio. El que el paciente te diga que tiene azúcar en vez de diabetes es quitarle importancia a una enfermedad que es potencialmente, como te digo, mortal. Pero es verdad que usted también lo oye, lo de no, tengo azúcar en vez de lo de diabetes. Efectivamente. O por lo menos antes se decía mucho. Y luego obviamente pues también obviamente hay cosas derivadas propiamente de la gestión de la enfermedad, ¿no? Si el paciente no controla su alimentación, su actividad física, no se toma los medicamentos cuando debe, no se administra la insulina adecuadamente, pues le podemos puede acudir a los centros sanitarios todas las veces que quiera, pero no. hay un problema severo, en mi opinión, ¿sí?, de concienciación por parte de la población. Es algo que ves muy a diario y en la consulta, y necesitas que el paciente entienda, se involucre en ese cambio que le va a favorecer. Efectivamente. Porque entiendo que si una vez detectada la enfermedad sigue las pausas que nos da el médico y mantenemos unos hábitos saludables, se puede vivir normal, entre comillas, quiero decir, hacer una vida normal. Sí, pueden tener una vida relativamente normal, obviamente con las limitaciones, por ejemplo, que puede llevar el tener que pincharte múltiples dosis de insulina al día, que nunca es lo mismo que si no te las pinchara, o tener que hacerte controles de glucemia capilar. Pero sí puedes, porque luego entramos en los mitos de la alimentación y demás. Los pacientes con diabetes tienen mitos respecto a su alimentación que se vienen implementando desde hace más de 30 años, como la papa es muy mala, el plátano es un veneno, cosas así, y ellos mismos se van autocastigando,
y piensan que no pueden comer determinados tipos de alimentos, hacen unas dietas excesivamente restrictivas. Y tampoco es así. Tampoco es así. Hay que limitar, no prohibir, que son conceptos totalmente diferentes. Muy esclarecedor, me gusta lo que está diciendo. Bueno, lo oportuno es seguir las indicaciones que ustedes nos dan, Sí. evidentemente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así es. Y también, no lo hemos nombrado, pero hay un tipo de diabetes gestacional, ¿no? Efectivamente. En embarazadas. En las embarazadas aparece un fenómeno que es propio, una resistencia insulínica que es propia de todas las embarazadas debido a la presencia de la placenta y que es muy frecuente que aparezca en el segundo y tercer trimestre. ¿Qué es lo que hace que aparezca la diabetes gestacional? Pues contra esa, lo dicho siempre, los factores propios del embarazo no los podemos modificar, ¿no? Pero hay factores de riesgo como los antecedentes familiares de primer grado, de haber tenido diabetes tipo 2 principalmente, o tener una obesidad o un sobrepeso marcado, las pacientes en edades extremas, las pacientes muy jóvenes que se quedan embarazadas o las muy añosas, pues obviamente, bueno, muy añosas hoy en día, sí. A partir de 35 años una edad relativamente normal, pero no era lo habitual antes. No era lo habitual antes. Ese perfil de pacientes, pues evidentemente tienen mayor riesgo de tener diabetes de diabetes gestacional. Y de hecho se le detecta solamente cuando están embarazadas, antes no habían tenido ningún... Nunca previamente habían tenido alteraciones de la glucemia y la desarrolló durante el embarazo. También hay que decir que es un estado limitado al embarazo y que aumenta un poquito el riesgo de tener diabetes tipo 2 en un futuro, pero que no significa que la vayan a tener, simplemente lo dicho, volver a cuidar un poco la alimentación, cuidar el estilo de vida y con eso pues probablemente eviten el desarrollo de diabetes tipo 2 en un futuro. Bueno, durante toda esta semana algunos están en los centros de salud para detectar, ¿no? Con la prueba es muy simple para detectar si tienes la enfermedad. Ahí estamos viendo una imagen que creo que esto es Valterra, si no me equivoco, ¿puede ser? No sé. Sí, creo que es Valterra. Creo que es Valterra, sí. Vale. Están las chicas ahí dando información, son enfermeras supongo, no lo sé, y haciéndonos la prueba gratuitamente. Sí. A través de una glucemia capilar es cierto que podemos detectar, sobre todo, nos interesa mucho aquellos factores de riesgo de niveles de glucosa altas, pero también un paciente que tiene valores de glucemia capilar entre 100, 125, normalmente es un paciente que te tienes que plantear si ya tienes que hacerle una analítica para comprobar si efectivamente puede tener una diabetes o una prediabetes también. Puede ser bastante útil y de hecho es una prueba estandarizada cuando cualquier persona va a su centro de salud y se le hace una revisión. Entre las cosas que se le suele evaluar es medirle la glucemia capilar. Sí, a mí me lo han hecho en alguna ocasión. Bueno, Elena, yo no sé si le gustaría dejar algún mensaje a los que nos ven. Bueno, yo simplemente invitar a todo el mundo a que se plantea hacer una dieta equilibrada, a movernos todos, a hacer ejercicio, que hay factores dentro de la diabetes que no son evitables, obviamente, pero que esos dos factores son fundamentales, que si intentamos hacer estos dos elementos, los tenemos implementados en nuestra vida, podemos potencialmente evitar el desarrollo de diabetes y aquellos que ya tienen diabetes posiblemente eviten la progresión de la enfermedad. Creo que es fundamental. Y luego, por otra parte, me gustaría añadir en la línea de que en esta semana hemos estado, pues, tanto con ADILA, la propia gerencia de servicios sanitarios, haciendo varios actos. Quería invitar a todos los telespectadores, a aquellos que estén interesados, a un encuentro comunitario que va a tener lugar esta tarde. Esta misma tarde. En la Casa de la Juventud en Arrecife, cuyo título es Nos une la diabetes, y en los que vamos a presentar pues diferentes aspectos. Entre ellos creo que puede ser muy interesante la escuela de pacientes, en la que vean cómo los propios pacientes tienen un papel primordial en la educación de otros pacientes. Cómo se estructura la Asociación de Diabéticos de Lanzarote, cómo pueden acceder a ella, qué ayudas se le pueden dar y información a todos los pacientes.
Así que invito a todo el que quiera acudir a partir de las 5:30 de la tarde. Sí, ayer lo compartimos justamente con la presidenta de Adila, que estuvo aquí. Esta misma tarde pues habrá un montón de cosas, entre ellas también la presentación de la Fundación Diabetes Cero, que les recomiendo mucho que escuchen, y un taller de pan sin hidratos que me llamó muchísimo la atención. Es nuevas técnicas para elaborar pues, alimentos típicos que son ricos en hidratos de carbono, sin cereales, o sea, técnicas culinarias diferentes. Y luego va a haber otro taller de yoga para diabéticos que puede ser muy interesante, muy divertido. Pues ahí pueden estar, si lo desean, a partir de las 5:30. Me ha encantado que esté con nosotros Elena Jerez, doctora endocrina en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Un placer. Un placer, gracias por haberme invitado. Bueno, y para finalizar nuestro programa de hoy, lo hacemos hablando de salinas, de las salinas del mundo, salinas de Canarias y salinas de Lanzarote, que es el título de una conferencia que va a tener lugar mañana mismo dentro de la programación de la muestra de cine. Me acompaña esta mañana el arquitecto Alberto Luengo. Alberto, ¿no? Alberto el mismo, sí. Muy bien, bienvenido. ¿Qué tal estás? Pues me coges así como de refilón, ¿no? ¿Por qué? Pues entro aquí en seco. Bueno, así es nuestro programa, esto es en directo, entran y salen uno, así vamos. Bueno, Alberto, dentro de la programación de la muestra de cine, este año hay una sección destinada a la sal, y como no puede ser de otra manera, a las salinas. Usted es un gran experto en el tema. Bueno, antes que nada me gustaría darte tanto las gracias a ustedes como a los organizadores de la muestra, por el interés que han demostrado por el tema de las salinas, que como todos saben, las salinas en Lanzarote tuvieron, hasta que llega el turismo y desaparecen prácticamente todas con el declive de la conservera, pues desaparece prácticamente casi todo el patrimonio salinero de la isla. Ajá. De las 27 salinas, pues queda Janubio el 10% y los agujeros están prácticamente colapsados. Muy bien. Efectivamente, hasta los años 40 parece que tuvimos bastante actividad, y con la llegada del turismo, digamos... Un poco de todo, sí, te lo puedo comentar. Vamos, a mí antes que nada me gustaría hacer un preámbulo acerca de cómo me introduzco yo, que soy arquitecto, en un tema que desconocía por completo. Sí, me encantará que nos lo compartas. Yo entré en contacto con las salinas en el año 80 en Tenerife, con unas salinas que estaban en pleno corazón de las Américas. Bueno, esas salinas evidentemente se intentó mantenerlas, pero no seamos ingenuos, era imposible mantener aquello en pleno corazón de las Américas. Y bueno, a resultas de eso, empezamos a interesarnos por las salinas, en primer lugar, por una cuestión meramente fotográfica. Ahí estamos viendo imágenes de las de Janubio. De Janubio, sí. Que esto sí que es una maravilla también, ¿eh? Y bueno, a partir de ese tema nos recorrimos todas las salinas de Canarias, las 62 salinas que hubieron, que ya veíamos que era un mundo que estaba condenado prácticamente a desaparecer. Dimos el salto a las salinas españolas y acabamos pues viendo salinas portuguesas, las de Baleares, parte de las italianas, las de Sicilia, y bueno, publicamos en el año 94 el libro del Jardín de la Sal, que ya aborda todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué diferencias hay entre las salinas de Italia, por ejemplo, con las nuestras? ¿Siguen el mismo esquema? No. Ya me lo imagino. Lo siento, no me he leído el libro, por eso le pregunto. Ahora, te comento un poco la historia. A resultas de eso se monta en los años 90 el programa de recuperación de las salinas canarias con fondos FEDER, y se invierten de la época cerca de 300 millones de pesetas. Bueno, un enfermo que estaba en la UBI, conseguimos pasarlo a planta. Al día de la fecha sigue en planta, no ha sido capaz de salir del hospital. Y bueno, a resultas de todo eso, seguimos con el tema de las salinas y hemos ido haciendo trabajos diversos en Ibiza, en Cabo Verde, en Andalucía. Y a partir del año 2013 me lío la manta en la cabeza y vía Google me recorro todas las salinas del mundo.
Y bueno, tengo una publicación ahí pendiente que es también un poco el objeto mañana pasado de la charla. Y aparte de toda de ese trabajo de recopilar documentación y de informarse y todo esto, también ha trabajado en proyectos relacionados con la reforma en sí de la salina. Sí. Bueno, en estos momentos, en el caso concreto de Lanzarote, hay que pensar que Lanzarote tiene la primera salina de Canarias, que es la del Río, una obra que tiene 500 sí. años, que no es poco. Y luego, de 1900 a 1940, consolida las 26 salinas con el tipo de salina nueva, que es un invento genuino de Lanzarote, por cierto. No se sabe quién lo inventó. El ingenio del lanzaroteño lo hizo. Sí, esto es como, bueno, no tiene nada que ver, Y pero bueno, esto es como el ¿qué tema pasa de la con esas salinas? Están funcionando todas prácticamente hasta los años 60 y a partir de que se introduce el turismo por un lado, se bloquea con el tripartito el Banco Canario Sahariano y desaparecen pues las 5 grandes conserveras de Lanzarote. Hasta los años 60-70 la conservera y el sector pesquero representaba el 60% del PIB de Lanzarote. Las cosas han Esa cambiado la historia ha pasado la historia. Actualmente, por ejemplo, la salina de Janubio solamente tiene el 10% de lo que hacían, de la producción histórica que tenían pues cuando estaban a pleno auge. ¿Qué podemos hacer para recuperar y que no termine por desaparecer? Bueno, aquí hay varias cosas que se pueden hacer en Lanzarote. En estos momentos pues se está procediendo, o ya se procedió el año pasado, a iniciar la primera fase de restauración de las salinas del río, que son una maravilla, por cierto. Este año intentamos hacer la segunda fase, pero los trámites administrativos nos lo impidieron. Y en paralelo estamos tramitando el proyecto básico para restaurar el viejo almacén de la sal como centro de interpretación y aula de la naturaleza. ¿Pero trámites administrativos por patrimonio o por...? Todos son pegas. Y pegas que vienen, en este caso además, muchas veces de dentro de la propia casa. No se entiende desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de patrimonial que no se acuda en estos momentos en Lanzarote a rescatar una de sus señas de identidad. Totalmente de acuerdo. Luego, en paralelo, también se ha procedido, bueno, se está tramitando un proyecto de restauración parcial del conjunto de las 3 salinas de Puerto Naos que quedan. Eso le iba a preguntar yo ahora, ¿qué pasa con las de Nao? Bueno, se está ultimando la compra última de la parte de propiedad, que es lo que va a la avenida, para proceder a la restauración de esa parte. Pero vamos, no en la idea de hacer sal, sino de conservar aquello como una especie pues, de museo y en paralelo arreglar los saleros y destinarlos a restauración y centros de interpretación. Alberto, ¿y la situación de las salinas en el resto de Canarias es parecida a la de Lanzarote? Es muy parecido. En Canarias hubieron 62 salinas. En estos momentos subsisten las salinas de Fuencaliente, que es la última que se construye, que precisamente está construido con el modelo de Lanzarote por Salineros de Lanzarote. Que bueno, es la que funciona al 100% y bueno, le ha metido economía mixta, tiene un restaurante con un centro de interpretación y fíjate tú lo que son las cosas, mientras las salinas han creado o crean o han sostenido 5 empleos, el restaurante en estos momentos tiene 19 empleos. Luego se mantiene, curiosamente, en Gran Canaria 4 salinas antiguas de barro, en distintas situaciones con problemas graves. Sí. Hay otra tipología muy curiosa que es única en Canarias, que está en Arucas, es una salina primitiva sobre roca, paisajísticamente una belleza. Tiene problemas también de mantenimiento. Qué lástima. Y luego se mantiene en Fuerteventura el Carmen, que se arreglaron en gran parte con el programa Regis en los años 90, y están funcionando al 10% y tienen una instalación museística y de restauración. Bueno, entonces veo que más o menos sigue todo la misma estela, digamos, de un poco de dejadez por parte de las administraciones públicas en mantener lo que es un patrimonio nuestro. Sí, yo creo que ahí hay un poco de culpa de todos, ¿no? Porque
Evidentemente, si bien la administración debiera colaborar o incentivar el tema del mantenimiento de las salinas por el múltiple interés natural y cultural que tienen, sí que a efectos empresariales los salineros tendrían un poco que ponerse también las pilas. Y bueno, ahí todo están, no lo van a hacer las han diversificado productos, han cambiado envases, bueno, están haciendo su labor, pero con dificultades. Bueno, Alberto, tengo mucha curiosidad, porque usted se especializa, arquitecto, podría haberse especializado en cualquier otro modelo, ¿por qué en las salinas? Bueno, te comento el origen, que ya antes te lo dije, que bueno, yo empecé en el 91, yo en mi vida había visto una salina, no sabía ni lo que es, porque de hecho es un tema heterodoxo que no está en los libros. Hay libros de autores por ahí sueltos, fundamentalmente los franceses son los que se han dedicado a las salinas. Y bueno, tirando del hilo, pues he acabado interesándome, pues no solo en el mundo de las salinas y su construcción, por el interés que como arquitecto tengo en el tema, sino que he ahondado en otros aspectos múltiples que tienen las salinas. ¿Y cómo valora el que la muestra de cine en su parte de Trafoco haya apostado por la sal este año? Bueno, a mí me llamaron y yo acudí a la Es cita. una buena idea, a mí me parece interesante. Y bueno, a mí también, bueno, me gustaría insistir en el tema de las salinas de Janubia, que bueno, si vemos una postal de los años 70 y lo comparamos con la foto del día de hoy, donde están al 10%, la situación es patética. Vamos, yo conozco las salinas a nivel mundial y puedo aseverar que Janubio, tanto por su escenario paisajístico, como tanto por su topología o por su interés etnográfico y arquitectónico, sin lugar a dudas, es uno de los ingenios salineros más importantes del mundo. Yo creo que lo tenía apuntadito aquí también, es un espacio de interés. Los canarios no podemos permitirnos perder, y no digo los de Lanzarote, yo digo los canarios, regional, porque es una pieza de claro interés regional. Lo sentimos todos, ¿no? Lo deberíamos de sentir todos, como nuestro. Y bueno, Janubio está en una tesitura muy compleja, tiene una estructura de propiedad muy compleja, solo hay una de las partes que mantiene aquello, hay dos partidos funcionando, el de los molinos y el de las casas. En ese microcosmo sigo teniendo un altísimo interés fotográfico, yo siempre hago lo fotográfico, voy detrás de la foto. Pero habría, ahora que estamos en principio de legislatura, que estamos empezando a dar la vuelta al mundo en 80 días, deberíamos intentar poner en marcha el rescate de Janubio. Ojalá así sea. Este mismo viernes, mañana día 15, a partir de las 7:30, si quieren ampliar toda la información que les va a ofrecer Alberto Luengo, pueden acudir hasta la Casa de la Cultura en Arrecife a partir de las 7:30 para disfrutar de su conferencia Salinas del Mundo, Salinas Canarias, Salinas de Lanzarote. Un placer enorme que nos haya hecho un pequeñito, una pequeñita introducción de lo que van a poder seguir disfrutando. El tiempo se nos va, Alberto. Sí, nada, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el interés que han demostrado por el tema. Para mí es un placer. Mañana pueden seguir escuchándole. Un placer. Muchísimas gracias. Les emplazo al próximo lunes, como siempre, a partir de las 12:30. Sean muy felices y disfruten de este fin de semana que ya empieza mañana.